genéticas o biológicas, unas configuraciones biológicas que expliquen que haya una persona que tenga una mayor tendencia a tener... A la emotividad. A la emotividad, pero claro, eso es muy amplio. Específicamente con la agresividad, que tenga una cierta tendencia a tener bajos niveles de tolerancia y que siempre reaccione de forma agresiva ante las situaciones. Que creo que eso es un poco también lo que puede ser útil para las personas que están con nosotros. Flexicriando, un programa de Flexicrianza, ideas útiles para estar mejor en familia. Creo que tenemos que arrancar por repetir lo que ya hemos dicho muchas veces en muchos lugares, en el curso, en webinarios, en los directos que hacemos, que las emociones son naturales, deben existir, las necesitamos, son útiles, son adaptativas. El problema no es sentir alegría, tristeza, miedo, rabia. El problema es que se queden pegadas en nosotros durante mucho tiempo y se convierten en un estilo. Es un concepto que también manejamos mucho en Flexicrianza, el estilo personal. Que se queden mucho tiempo, se convierten en un estilo y que empiecen a afectar las relaciones que tenemos con las demás personas. Entonces la rabia, la ira es útil en nuestras vidas, nos sirve para defendernos en momentos determinados. El problema es cuando esa rabia la empezamos a convertir en esa premeditación para dañar al otro, o cuando empezamos a traspasar los límites del respeto por los demás, ¿sí? Y empezamos a traspasar, por ejemplo, límites sociales en esa interacción de comportamientos agresivos con los demás y la generalizamos. No es como me sucede aquí en este lugar, como reacciona algo que me está sucediendo, sino que ya se convierte en una manera de relacionarme con los demás. En ese sentido, yo creo que tenemos que empezar a diferenciar para hablar de los comportamientos agresivos dentro de la familia y cómo manejarlos. Tenemos que empezar a hacer esas diferenciaciones que decía Sergio, y tengo la agresividad que tengo en casa, somos todos. Se presenta principalmente en una de las personas. Esa persona viene así, como decía Sergio, tiene una configuración en la que es muy emocional, es una persona muy primaria que salta a la primera. ¿Y cómo vamos haciendo esas combinaciones? O esos hijos o hijas que yo tengo no son así, pero yo sí lo soy, y lo que he transmitido es un modelo de comportamiento que ellos han ido aprendiendo, ¿no? ¿Y cómo nos combinamos? O sea, tengo hijos tranquilos y yo soy súper agresiva, o mi pareja es súper agresivo. O somos todos así, que es cuando las cosas empiezan a complicarse, cuando todos somos de la misma manera y todos saltamos a la primera, y los tonos altos de voz y los imperativos y las exigencias son comunes en todos. Entonces hay que hacer el análisis para luego poder saber qué es lo que vamos a hacer para mejorar esa situación. A mí eso me parece que nos puede ayudar a entender bien este tema de la agresividad en la familia, porque cuáles son como los extremos y los ideales frente a eso. ¿Cuál es el ideal de vida en familia? Pues vivir armónicamente, vivir tranquilos, que todos estemos como en función de pasarla bien, de no haya problemas, de querernos, de amarnos, de construir unos vínculos fuertes, etc. Pero eso obviamente suena como a Instagram, eso suena muy bonito, eso suena como a la parte de todo muy ideal, pero en la práctica la realidad es que el 99,99%, si no es que es más, de las personas que convivimos en una vida, digamos, normal o cotidiana, no tenemos formación emocional, ¿sabes? Es más, una de las reivindicaciones o de las solicitudes que siempre hacemos desde la psicología es la necesidad del autoconocimiento. Tú le dices a un papá o a una mamá que hay que autoconocerse y es como, ¿what? Sí, yo me conozco, he estado conmigo misma toda la vida. Claro, porque además es que asumimos que las personas que educamos hijos o hijas son personas que tienen un interés especial en el crecimiento personal, y la realidad es que no. O sea, la gente dice, un ingeniero, obviamente voy a hacer una discriminación aquí, un prejuicio, pero lo digo porque me lo han contado muchas consultantes.
es que el papá es ingeniero. Y entonces él no le habla de emociones, y es como, es como, what? Es que hay que expresar las emociones. ¿What? O sea, no, ellos presentan un cuadro de Excel, unos números, una cosa, pero... ¿Cómo controlar las emociones? En un gráfico, pero si no, no. Entonces, me refiero a que el contexto es interesante porque efectivamente hay culturas de familia, hay guiones de familia y hay tendencias de familia. Y yo conozco muchas, obviamente, llevo mucho tiempo atendiendo personas y familias y parejas donde el estilo de comunicación en la familia es gritando. O sea, son personas fuertes que Me se... estoy sintiendo afectada por esos comentarios. No, o sea, es que ni siquiera, o sea, estoy hablando de extremos, o sea, donde, cuando se dan cuenta la gente, cuando empiezan a gritar fuera del contexto familiar y se dan cuenta que es que la gente... No grita. Exacto, que la vida no es así. Ya. Cuando uno dice, pero me gritas porque me hablas brusco, porque me hablas en ese tono. Porque es que el guión familiar es que todo es gritado, o que todo es como con un cierto tono brusco, donde el afecto, la amabilidad brilla por su ausencia. Pero son familia, el vínculo está ahí, se quieren muchísimo, darían la vida por el otro, solo querían un contexto de agresividad. Entonces la pregunta, desde el punto de vista de estudio, de entender el fenómeno, es: ¿un ambiente especialmente brusco y agresivo es facilitador de que tengamos hijos o hijas a su vez agresivos? Pues la respuesta es sí, pero no exclusivamente, porque también... No necesariamente. No necesariamente, porque la verdad es que muchas personas, precisamente con el paso del tiempo, dándose cuenta del fenómeno, a pesar de ese ambiente en el que nacieron, se pueden convertir en personas amorosas, amables, poco agresivas, o que tienen una gestión de la agresividad distinta. Sí, bueno, decía que me sentía afectada porque aquí, para contarles nuestras intimidades de familia, Sergio y yo tenemos estilos muy distintos, y yo vengo de una familia de un carácter muy fuerte. Todos, yo no sé si somos así, porque yo pequeña no era así. Yo era más bien miedosa, era suavecita, era muy dependiente de mi madre, pero a partir de la adolescencia retomé ese modelo fuerte, impositivo, y mi tono de voz casi siempre es así. No lo había notado. Es que Me dices eso y me estoy como enterando de las cosas. Es que lo disimulo. Okay. El caso es que, hablando desde quien tiene esa configuración emocional, que ya no sé si es real o es inventada o es aprendida, pero en fin, hablando desde ese punto de vista, la verdad es que es complicado. O sea, es complicado lidiar con lo que te pasa por dentro, porque Mariana lo describe muy bien, dice: mamá, es que es como un fueguito que me sube, y cuando llega a la cabeza es muy difícil controlarlo. Me acuerdo, Mariana decía mucho chiquita, Mariana es muy así, decía: es que la cabeza me dice que no lo debo hacer, pero no soy capaz. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, es ¿cómo le enseñamos si hablamos ya de configuración, de alguien que viene con esa configuración personal, cómo le enseñamos a alguien a que a través de su parte, iba a decir lógica, pero realmente no es, sí, pero es cómo controlar porque es que te inunda tu química. O sea, es simplemente químicos que te inundan, y hay momentos en que es complicado controlarlos. Claro, ahí viene la clave. Eso no se controla cuando ya está sucediendo. No es el momento de aprender a controlarlo. El momento de aprender a controlarlo es antes de que eso empiece a suceder. Cuando yo me doy cuenta que voy hacia allá, es el momento de ponerle un freno, porque cuando ya estoy desbordada, pues es mucho más difícil. Es mejor dejar que pase y luego hacer lo que tantas veces hemos dicho de los momentos pedagógicos. Claro, y ahí me recuerda de una pequeña técnica o una forma explicativa de entender las cosas, y con la agresividad es también pertinente, y es el antes, el y el después. Entonces el antes es si tú esperas y empiezas a ver comportamientos agresivos, y aquí incluiría incluso hasta la violencia doméstica de tu pareja, o de tus hijos, que en este caso es el podcast, es nuestro programa de educación de hijas e hijos, que realmente es de educación en familia, es de educarnos todos, ¿no? Uh-huh. Si tú ya empiezas a ver ciertas tendencias, ya sean biológicas o ya sea por el comportamiento y las reacciones de tu hija o tu hijo desde muy pequeñito,
eso hay que irlo atendiendo, hay que estar en alerta, hay que tener estrategias, hay que estudiarlo, hay que mirar cómo se va controlando. En el momento obviamente habrá que tener otras herramientas cuando el niño o la niña está desaforado en un ataque de rabia, las famosas rabietas, por ejemplo, los berrinches o una rabia más prolongada. Porque con el adolescente suele pasar que en la medida en que nosotros vamos creciendo nos vamos volviendo personas que tenemos más capacidad de rencor, que es una de las deficiencias que tenemos los adultos, y es que guardamos las cosas, mientras los niños no las guardan. En la medida que crecemos empezamos, entonces ya no es el momento del berrinche, es que ese berrinche, entre comillas, al adolescente le puede durar una semana, un mes, y se le va acumulando y ya se le va acumulando y se convierte se le enquista, en un rechazo permanente. Y en un rechazo permanente, y se vuelve, curiosamente, cuando era hace 1 año y medio una niña súper amorosa, un niño súper amorosa, terminó convirtiéndose en una adolescente agresiva. ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento se me ocurrió esa situación? Voy a decir una cosa muy rápida. Desconozco cómo son los sistemas de atención social o de asistencia social en muchos países. Estoy más cercano de lo que sucede en España, obviamente, y en Colombia también conozco. Y efectivamente, comparativamente con lo que sucede en Latinoamérica, no hay nada que ver con la asistencia social o con los servicios sociales en Europa en general y en España en particular. Bien. ¿Por qué lo digo? Porque se ha dado un fenómeno desde hace unos años donde los papás de niños adolescentes agresivos van a los servicios sociales a decir: no soy capaz con ese niño me asusta, ese niño me pega, ese niño me amenaza, yo vivo en un constante temor. Ese niño, cuando digo niño, estamos hablando de comportamientos muy agresivos, estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años, pero también de adolescentes de 13, 14, 15, 16, siempre que sea menor, donde el chico ya también tiene una gran envergadura, o la chica hace daño y es muy agresiva, ¿no? Entonces, esos extremos obviamente no los estamos tratando aquí, porque es que es un punto súper delicado, pero sí quería comentar que incluso hay gente que frente a la agresividad se reconoce incapaz de gestionar, y entonces las opciones que le dan aquí los servicios sociales a muchas personas es finalmente de padres que dicen: es como si se estuvieran divorciando de los hijos, no soy capaz con ese niño y se lo toca entregar a alguien porque es que primero vivo intimidado y segundo no sé cómo manejar. En general, eso para muchas personas es como una renuncia a su función educativa. Pero la verdad es que una cosa es decirlo, que es muy fácil, y otra cosa es estar en el momento con ese niño o esa niña agresiva que te está amenazando, que te incluso en casos muy extremos te puede sacar un cuchillo, que te amenaza de muerte, que la situación se puede volver excesivamente dramática y peligrosa. Pero porque la cosa ha llegado demasiado lejos. Yo creo que el mensaje para padres y madres es que hay que coger esas situaciones mucho antes, y si es necesario con ayuda profesional, porque hay muchas entidades dedicadas a ayudar en estos sentidos. Hay muchos libros al respecto en el que se plantean cuáles son las estrategias para manejar unos niveles de agresividad muy altos, de una intensidad y una frecuencia, que es el concepto con el que podemos evaluar la gravedad, bastante altos, y cómo poderlo resolver antes de llegar a un punto tan extremo como eso, porque finalmente aunque seamos padres y madres y amemos a nuestros hijos, hay que proteger la integridad física, ¿sí? Y bueno, mental, emocional, todas las integridades. Hay que protegerse como persona, incluso frente a un hijo, pero esa personita o ese hijo o esa hija, hay que buscarle a toda la familia ese apoyo profesional, una evaluación médica, como siempre hemos dicho. Frente a todas las situaciones hay que mirar si hay algún componente médico, hay que buscar terapeutas, hay que buscar personas especializadas en el tema que nos ayuden antes de llegar a ese punto, y recabar apoyos también de personas que tengan esa influencia sobre ese hijo o esa hija, y que le ayuden a retomar esos momentos en que no hay comportamientos agresivos. Puede haber una mayor disponibilidad a escuchar, una mayor disponibilidad a implementar estrategias de control emocional, con lo cual hay que buscar esos momentos. Eso es lo que llamamos los momentos pedagógicos. Entonces, como el tema ya se dieron cuenta que es bastante largo y tiene muchas aristas y es muy complejo, digamos 3 o 4 cosas muy rápidas a manera de conclusión, porque vamos a tener que hacer 2 partes, ¿no? Y entonces así podemos distribuir un poco la información y no cansamos a las personas que nos están escuchando
y así se quedan con la duda. ¿Qué iremos a tratar en el próximo episodio? Pues bien, yo adelanto. El tema de la agresividad es un tema que, primero, es un tema, digamos, cotidiano, es habitual. Es habitual que en una familia y una interacción de personas dentro de un grupo familiar existan momentos de agresividad. El que eso se convierta en un problema o que sea simplemente parte de la naturaleza propia de la convivencia y de las reacciones emocionales de un ser humano, esa diferencia va a estar en la manera en que gestionamos, atacamos, entendemos y fluimos también con esa vivencia de esa emoción en particular, llámese ira, rabia, o lo englobamos pues con el tema de agresividad. Obviamente padres y madres jugamos un papel importante porque tenemos que hacer ese proceso de autoconocimiento para saber si es un reflejo de nuestra agresividad misma, y si no es así, es qué hacemos con esos niños y esos hijos o hijas para gestionar esas agresividades. Entonces, les invitamos, los convocamos para que vean la segunda parte donde vamos a seguir hablando del tema de la agresividad, porque nuestra intención con esto es primero darle respuestas a las personas que dicen ¿qué hago con este niño agresivo? ¿Qué hago con esta niña agresiva? Y claro, es muy fácil ponernos en plan la culpa es del niño agresivo, pero tenemos que generar como una discusión sobre qué está pasando para que se dé ese comportamiento en particular en la familia, y de esa manera pues podamos avanzar en dar como tips concretos sobre la gestión de este propósito. Muchos colegas y a muchas personas les gusta hablar, porque es el término de moda hace unos 20 años, el tema de inteligencia emocional. A nosotros en particular nos gusta más hablar de manejo emocional, de gestión emocional, porque efectivamente la emocionalidad puede ser una de las muchas inteligencias que tenemos los seres humanos. Pero claro, cuando tú dices que tú no eres inteligente emocionalmente, suena como que es una cosa tan grande, tan difícil de alcanzar. Cuando realmente lo que hacemos todos los días nosotros, con nuestras sensaciones diarias, y piensen ustedes en un niño o una niña, es gestionar todas las emociones que atraviesan su cuerpo y que tienen que empezar a ubicarlas, a ver eso, cuándo es adecuado, cuándo no, y qué hace con todo eso. Muy bien, cerramos aquí este podcast y nos vemos en el siguiente. Flexicriando. 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 Podcast. Flexicriando. Un programa de Flexicrianza. Ideas útiles para estar mejor en familia.